La Voz de América presenta. Naciones Unidas pide a Israel detener ataques en Gaza a medida que avanza su incursión en Gaza. En una ceremonia para recordar a las víctimas del Holocausto, el presidente Joe Biden advierte que percibe un incremento feroz del antisemitismo en Estados Unidos. Líderes de 20 naciones se reúnen en Guatemala para mitigar la inmigración irregular. Y ante un jurado, la actriz pornográfica Stormy Daniels narra detalles sobre el pago que recibió de Donald Trump a cambio de su silencio. Bienvenidos al Mundo al Día. Israel bombardeó Rafah en una operación que muchos temen sea el inicio de su tan anunciada incursión. Esta madrugada movilizó tropas a ese punto de Gaza donde permanece una gran cantidad de palestinos desplazados y es un punto vital para el ingreso de ayuda humanitaria desde Egipto. Inmediatamente la ONU reaccionó advirtiendo sobre el riesgo de que esta operación termine en una catástrofe humanitaria entre los palestinos. Pilar Cebrián nos informa desde la zona del conflicto. Hoy hemos visto tanques israelíes tomando el control de paso fronterizo entre Gaza y Egipto, un punto vital para la entrada de ayuda humanitaria y también para la evacuación de heridos. De hecho, hoy 46 enfermos no han podido salir hacia Egipto. Naciones Unidas también ha alertado de la grave crisis humanitaria que amenaza esta operación. De hecho, también han apuntado que solamente queda un día de combustible en la Franja de Gaza. Un vídeo difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel muestra la incursión de las tropas de ese país a bordo de tanques de guerra en la zona fronteriza de Rafah, en la Franja de Gaza. El posicionamiento de tropas israelíes y las alertas aéreas de evacuación movilizan de manera masiva a los palestinos en Rafah, quienes temen un escenario poco optimista. Espero por Dios que se produzca la tregua. Esperamos a que se produzca, pero lo que veo es que Netanyahu no quiere un alto el fuego. Quiere desplazar al pueblo palestino al Sinaí, destruir Gaza y ocuparla. En el hospital de Rafah atienden a los palestinos heridos durante bombardeos recientes. Autoridades estiman que la localidad fronteriza albergaba a 1,4 millones de residentes. El cierre del cruce de Rafah contribuirá aún más al deterioro de la situación sanitaria en la Franja de Gaza, específicamente en la ciudad de Rafah, porque es a través de este cruce por donde llegan los suministros médicos esenciales necesarios para la atención sanitaria en Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó preocupación ante lo que considera una dirección equivocada de la escalada en Gaza. ¿No han sufrido suficientes muertes y destrucción los civiles? No se equivoquen. Un ataque a gran escala contra Rafah sería una catástrofe humana. Incontables familias más se verán obligadas a huir una vez más, sin ningún lugar seguro a donde ir. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó que el objetivo de la incursión es la liberación de rehenes y la eliminación de Hamás. Al mismo tiempo, dijo que la delegación de su país tiene condiciones firmes para negociar en el Cairo el cese al fuego. Israel no permitirá que Hamás restablezca su malvado gobierno en la Franja de Gaza. Y hoy están en el Cairo tanto Hamás como una delegación israelí. El principal escollo sigue siendo que en la respuesta de Hamás está incluido un término, calma sostenida, como un compromiso que debe adquirir Israel después de que pasen 42 días de tregua. Los israelíes insisten en que todo esto es una estrategia de Hamás para detener la ofensiva sobre Rafah. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén. Y hoy, al rendir homenaje a las víctimas del Holocausto nazi, el presidente Joe Biden vinculó el exterminio que vivieron los judíos hace 80 años con las protestas universitarias aquí en Estados Unidos, pero también con la guerra en Gaza. Y Jacopo Luzzi, ¿qué más destacó el mandatario en su condena al antisemitismo? Bueno, Yasmín, el discurso llegó en un momento, recordamos, crítico para Biden, quien ha luchado por equilibrar su apoyo a Israel en la guerra contra Hamás con la indignación por el costo causado entre los civiles de Gaza. Los grupos judíos, de hecho, urgen a la Casa Blanca que tomen medidas más firmes para combatir el antisemitismo que se señaló en aumento, por ejemplo, durante las protestas pro-Palestina en las universidades estadounidenses, algo que Joe Biden definió como inaceptable.
El presidente Biden declaró este martes que el odio a los judíos sigue estando profundamente en los corazones de demasiadas personas, diciendo que hubo una feroz oleada de antisemitismo en Estados Unidos tras los ataques de Hamás del 7 de octubre pasado. En el marco de los días de conmemoración del Museo del Holocausto de Estados Unidos, el mandatario invitó a todos a oponerse a estos ataques contra los judíos, advirtiendo que se corre riesgo de olvidar las lecciones del Holocausto. No 75 años después, sino apenas 7 meses y medio después, y la gente ya está olvidando que Hamás desató este terror. Fue Hamás quien brutalizó a los israelíes. Fue Hamás quien tomó y sigue manteniendo rehenes. Yo no he olvidado. El discurso se produjo en medio de semanas de protestas en los campus universitarios estadounidenses contra la guerra en Gaza, con estudiantes exigiendo que Biden deje de enviar armas a Israel. En algunos casos, las manifestaciones incluyeron retórica antisemita y acoso contra estudiantes judíos, que Biden definió como inaceptables. No hay lugar en ningún campus de Estados Unidos ni en ningún lugar de Estados Unidos para el antisemitismo o el discurso de odio o las amenazas de violencia de ningún tipo. También los republicanos del Congreso mostraron su apoyo a los judíos e Israel. Los legisladores ya aprobaron de manera bipartidista un paquete multimillonario de ayuda para los israelíes y prometieron hacer más para tutelarlos. Como Congreso juntos enviamos un mensaje, dimos testimonio del pasado y le dijimos al mundo que Israel y el pueblo judío no están solos. Estados Unidos, dijo la Casa Blanca, prometió que su compromiso con la seguridad de Israel y su derecho a existir será férreo. Una cosa importante que Biden subrayó: su administración respeta y protege el derecho fundamental a la libertad de expresión y a protestar pacíficamente, pero enfatizó la necesidad de que esas protestas permanezcan libres de violencia sin la necesidad de dar lugar a redadas y arrestos policiales. Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Hoy se celebró en Guatemala la Cumbre para la Migración y Protección. El secretario Antony Blinken encabezó la jornada donde junto a 2 decenas de naciones se planean los próximos pasos conjuntos para reforzar la gestión migratoria. Eugenia Sagastume nos trae la información. Más de 20 cancilleres del continente americano se dieron cita en Guatemala para la reunión de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. El presidente Bernardo Arévalo resaltó que el compromiso que tienen todos los países debe traducirse en estrategias operativas para abordar la migración irregular de forma conjunta. Sé que los desafíos de la migración son muchos, son grandes y son diversos, pero sé también que somos más efectivos trabajando juntos, de la mano como hemisferio, que enfrentando como naciones aisladas un fenómeno que nos supera a todos. Y destacó que la migración irregular debe abordarse como la ley lo exige, pero también respetando los derechos humanos de los migrantes. La delegación de Estados Unidos es liderada por el secretario de Estado Antony Blinken, quien destacó el trabajo que su país ha hecho para promover la migración legal, así como el compromiso que tienen para continuar apoyando a los países de origen de los migrantes. Desde que el programa empezó, acogimos a más de 7.500 refugiados en Estados Unidos y otros casi 20.000 individuos han sido aprobados para otras vías legales. Y este es solamente el comienzo. Estamos en camino a acoger 6 veces más individuos este año respecto al año pasado. También participan el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Filippo Grandi, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y aquí en Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se pronunció sobre los esfuerzos de la Casa Blanca para fortalecer la economía regional y detener la migración irregular. Esto durante la conferencia anual del Consejo de las Américas en Washington. Paula Díaz con la información. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó durante su discurso en el marco de la 54ª Conferencia de Washington sobre las Américas el apoyo de los socios de la Declaración de Los Ángeles para frenar la salida de migrantes de sus países en busca de llegar irregularmente a Estados Unidos.
Juntos estamos trabajando en los 3 pilares principales de esa declaración. Primero, enfrentar las raíces de la causa de la inmigración. Segundo, expandiendo caminos legales que puedan reemplazar la inmigración irregular con flujos ordenados que ayuden a la economía. Y tercero, promover un fuerte y humanitario cumplimiento de la ley en las fronteras alrededor de la región. Sullivan dijo que gracias al trabajo conjunto con México y otros socios de la Declaración de Los Ángeles, se logró disminuir en un 30% los arrestos de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante el último mes, comparado con el mismo periodo del 2023. Eso significa que tenemos que mantener este duro trabajo firme con todos los socios de la línea de la Declaración de Los Ángeles. Funcionarios de alto nivel abordan temas como comercio, democracia y energía cada mes de mayo en la capital estadounidense durante la conferencia anual sobre las Américas. Los países de América Latina necesitan inversión del sector privado para crecer, para crear más empleo. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participará este miércoles como orador en la conferencia, que se llevará a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Después de que las autoridades bloquearan hace varias semanas el traslado de migrantes que llegan en tren a la frontera norte de México, ahora muchos de ellos prefieren permanecer a orillas del río Bravo en lugar de llegar a los refugios. César Contreras nos reporta desde Ciudad Juárez. Si no es hoy, mañana, pero aquí vamos a seguir en pie de lucha hasta que lograr pasar, hermano. Cientos de migrantes han llegado a la zona de los marcadores internacionales 40 y 45, a la espera de un descuido de la Guardia Nacional Tejana para internarse en Estados Unidos sin la debida autorización. Son tantos días que uno lleva pasando por ahí, roncha en esos trenes, por ahí aguantando todo, hambre, sed. ¿Sí me entiende, hermano? No es fácil, pero bueno, primeramente uno lo hace por su familia que tiene allá. Los migrantes que han arribado a la frontera norte de México en los últimos días han saltado el proceso de llegar a un albergue y directamente se han postrado a la orilla del río Bravo. Hemos visto que ya se les permite en algunas ocasiones que el tren llegue hasta esta ciudad y una cantidad fuerte de migrantes ha llegado a la frontera de aquí de Ciudad Juárez. La mayoría de las personas en situación de movilidad que llegan diariamente a Juárez dicen que prefieren pernoctar cerca del muro y no en alguno de los refugios. La migración mexicana, pues, hermano, nos dice que nos va a llevar a un albergue, pero no todos son tampoco buenos. Activistas siguen recomendando gestionar solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP One y así evitar una deportación express. Están en alto riesgo de que puedan ser deportados en un momento porque no tienen ningún papel, no tienen nada. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y la patrulla fronteriza reporta en San Diego, California, la mayor cantidad de migrantes irregulares a lo largo de la frontera sur. Vicente Calderón nos informa. San Diego es el sector con más cruces, según estadísticas de la patrulla fronteriza. Esa agencia migratoria reportó más de 137,000 detenciones a lo largo de toda la frontera sur en marzo, una disminución del 45% comparado con diciembre pasado. Pero el desplazamiento migratorio hacia el oeste es notorio. Están buscando otras rutas y ahora encontraron esta ruta del sector San Diego. La jefa del sector San Diego de la patrulla fronteriza publica cifras de detenciones semanales en su cuenta oficial de X, antes Twitter. La primera semana de abril detuvieron 7,000 personas, pero la última semana del mismo mes superaron los 10,000 encuentros. Sí, por las acciones que está tomando el gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas en el río, de la ley que anunció. El supervisor de San Diego, Jim Desmond, dice que su condado es el nuevo epicentro de la migración. Aduanas y protección fronteriza están rebasados. El funcionario documenta en sus redes sociales el flujo constante de migrantes y cómo los liberan para que lleguen a su destino. Critica que esto se subsidie con fondos públicos. Ya gastamos $6 millones y los números siguen empeorando. Con el incremento también aumentaron los accidentes de quienes caen del nuevo muro fronterizo, que es mucho más alto. En 2023 eran más de 400 personas que se cayeron del muro con lesiones. El número de muertos por ese cruce irregular también va en aumento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Una serie de tornados golpeó durante la noche de este lunes al estado de Oklahoma. Según medios locales, al menos una persona murió y 5 más resultaron heridas mientras los fuertes vientos arrasaban viviendas y arrancaban árboles en el noreste de ese estado. Esta mañana, equipos de bomberos rescataron a residentes en 2 pueblos rurales al norte de Tulsa. 16,000 hogares y empresas se quedaron sin electricidad. Unos 2 millones de personas en la región permanecen en este momento bajo estado de alerta. Y después de la pausa, ¿qué se conoció en el testimonio de una ex actriz pornográfica durante el juicio penal contra Donald Trump? Le contamos. Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. People think these mass shootings they all think it's not going to happen to them until it happens to them. Periodismo, la prensa libre importa. You know, I never thought it would happen to me. Disponible en vozdeamerica.com. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. En Nueva York hoy subió al estrado Stormy Daniels, la exactriz de películas para adultos cuyo supuesto encuentro sexual con Donald Trump fue silenciado con una millonaria suma de dinero y, según la Fiscalía, habría constituido la evidencia de fraude fiscal para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. Ángela González nos acompaña en directo. Ángela, ¿cómo se vivió la jornada? Yasmín Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford y quien ha sido nombrada en cada una de las sesiones de este juicio penal que se le lleva a cabo a Donald Trump, subió al estrado y en su declaración, que estuvo marcada por varias objeciones por parte de la defensa, se escuchó un testimonio con varios detalles que incomodaron al expresidente Donald Trump sobre este supuesto encuentro sexual que ocurrió en un hotel. El juez Juan Merchan ya había instruido a la Fiscalía de que su interrogatorio no tuviera detalles explícitos, sin embargo, no fue así. Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, subió al estrado para testificar bajo juramento en contra de Donald Trump. La actriz de películas pornográficas describió cómo se dio el encuentro sexual con Donald Trump en un cuarto de hotel, en donde el expresidente vestía boxers, y le habló de que él y su esposa Melania dormían en cuartos diferentes, entre otros detalles que la defensa objetó en diferentes ocasiones. La Fiscalía quiso probar por qué el exmandatario quiso encubrir este encuentro durante su campaña de 2016 y hacerlo pasar como un gasto legal. Trump ha negado este encuentro y se defendió afuera del tribunal. El hecho es que llamamos a un gasto legal por su nombre. Fue anotado en los libros, el cheque fue firmado y lo demás fue aprobado por organismos competentes. Todo el mundo vio eso.
No se ocultó nada. Eso es lo que ahora todos están escribiendo. No ha habido nada oculto y fue visto por los organismos correspondientes y supongo que fue aprobado por el Servicio de Rentas Internas y la Comisión Federal Electoral. Aunque Trump borró otra publicación de su red social Truth Social, el expresidente sigue hablando del caso. El juez Juan Merchan había amenazado con encarcelarlo luego de haberlo multado con $10,000 si seguía en desacato a la orden de silencio que pesa contra él. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que el sistema carcelario está listo para el expresidente, de ser necesario. Me pregunto si Trump en realidad lo que quiere es que le impongan esta sentencia para hacer un espectáculo mediático de que está haciendo la cárcel y pedirle a sus simpatizantes que manden más dinero para sacarlo de ahí. Luego de escuchar el testimonio de Stormy Daniels, la defensa trató de desacreditarlo y presentó una moción para declarar el juicio nulo debido a que alegan que se salió del proceso. Sin embargo, el juez Juan Merchan lo denegó. Yasmín. Gracias, Ángela. Y pasamos a California porque el presidente argentino Javier Milei llegó a Los Ángeles. Habló de su visión de cambio, defendió al capitalismo y criticó a Occidente. Verónica Villafañe nos trae los pormenores. Líderes globales, empresarios, intelectuales y agentes de cambio están reunidos en la conferencia global Milken en Los Ángeles en busca de soluciones a desafíos globales como tensiones geopolíticas, crisis financieras, cambio climático e inteligencia artificial bajo el lema Forjando un futuro compartido. El presidente Javier Milei pronunció un discurso de 30 minutos donde defendió el capitalismo como la vía de progreso para Argentina y criticó la intervención estatal de los mercados occidentales. El problema de esta concepción es que justifica intervenciones que traen más problemas que beneficios y atentan contra el crecimiento económico. El mandatario celebró a los empresarios presentes haciendo un llamado a que inviertan en el futuro de Argentina. Quiero invitarlos a que apuesten por Argentina. Ayúdenme ustedes, que son el progreso humano encarnado, a hacer de la Argentina la nueva Roma del siglo XXI. Una medida directa para atraer inversiones al país que enfrenta una crisis económica y una tasa de pobreza del 60%, como destacó en su discurso. Es la primera vez que hace un pedido concreto a los empresarios globales a que apuesten por la Argentina, apuesten por su gobierno y que inviertan, que pongan plata en el país. Periodistas. Milei también señaló a los periodistas de su país por criticar su gestión, una tensión que se extendió a la cobertura de este evento. A menos de 10 minutos de su presentación, el equipo del presidente Milei prohibió que la prensa grabara su discurso y que se transmitiera en vivo. Esta relación tensa de Milei con la prensa ya ha generado varios llamados de atención, si se quiere, de asociaciones de periodistas en la Argentina y también del Comité para la Protección de Periodistas aquí en Estados Unidos. Tras su intervención, el mandatario se reunió por segunda vez con Elon Musk para abordar potenciales negocios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al regresar, Nicaragua espera aliviar tensiones con Panamá tras el triunfo de José Raúl Mulino en la presidencia. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra.
las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. Nicaragua estaría viendo una oportunidad para terminar con la confrontación que mantiene con Panamá tras el triunfo de José Raúl Mulino como presidente. Donaldo Hernández nos trae la información. Las relaciones entre Nicaragua y Panamá se mantienen tensas desde el 7 de febrero de este año, luego que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo al expresidente Martinelli en su embajada en Ciudad de Panamá. Pero tras el triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales, todo podría cambiar. Estimado presidente electo, confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos. Mulino fue el candidato del partido realizando metas, tras la inhabilitación del expresidente Martinelli por su condena de blanqueo de capitales. Mulino asegura que una vez que llegue al poder el 1 de julio, terminará lo que considera persecución. Se acabó la persecución política. Sin embargo, no queda claro cuál será el futuro de Ricardo Martinelli. ¿Qué va a hacer con Martinelli? O sea, Martinelli seguirá en la Embajada de Nicaragua, se le dará un salvoconducto, se buscará hacer un nuevo juicio. ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Muchos panameños esperan que las relaciones entre ambos estados centroamericanos puedan mejorar en beneficio de sus ciudadanos. Bueno, espero que sigan como tal las normativas, que de repente el presidente nuevo pueda tener la paz con el presidente que está actual, pero igual sigan las leyes cumpliéndose como debe de ser. Panamá es el cuarto país que más envía remesas a Nicaragua, pues ahí vive una población nicaragüense de más de 50,000 según datos oficiales. Donaldo Hernández, Voz de América. Breve pausa, quédese con nosotros, volvemos con más. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Привіт, коханий. Ти можеш розмовляти? Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Regresamos para cerrar esta emisión con lo que se vivió este lunes en una de las noches más importantes del mundo para la moda. La Gala Met 2024 reunió en la ciudad de Nueva York a numerosas celebridades y, por supuesto, ustedes lo ven en pantalla, hubo representación latinoamericana. La temática era un jardín del tiempo y por eso los invitados caminaron sobre una alfombra blanca y verde rodeada de exuberante follaje y flores blancas hasta las escaleras del Museo Metropolitano de Arte. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.